Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a esta nuestra sesión ahora, la número 31. Vamos a dar un segundo repaso con respecto a la segunda parte de lo que fue nuestro curso de matemáticas. Y como ya es una tradición, vamos a leer entonces el objetivo para esta sesión. Lo podemos ver en la pantalla, nos dice que el objetivo es realizar la revisión de los temas correspondientes a la segunda parte del curso con la intención de apoyar al estudiante, recordando los temas expuestos en esta etapa. Bien, vamos a dar inicio entonces con esta segunda parte de repaso, comenzando con ecuaciones de segundo grado. Hay que recordar que los temas que se van a repasar son precisamente aquellos en los que se supone mayor peso durante el examen. Bien. Como ustedes recordarán, la ecuación de segundo grado es la que ustedes tienen ahí en pantalla, es la fórmula general, sirve precisamente para resolver cualquier tipo de ecuación de segundo grado, siendo estas aquellas en donde el exponente más alto de la variable es precisamente el número 2, puede ser x cuadrada, a cuadrada, y cuadrada o cualquier otra literal que tenga este exponente. Entonces vamos a resolver, bueno, más bien vamos a hablar rápidamente de esta fórmula. Es una fórmula que ustedes tienen que recordar, tener muy presentes. Esto va a ser a través de la práctica y es necesario que se practique precisamente mucho más. Entonces tenemos x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, dividido todo entre el valor de 2 veces a, recordando a su vez que a, b y c son los coeficientes en la ecuación de segundo grado. A es el coeficiente correspondiente a la variable cuadrada, B es el coeficiente también que corresponde a la variable lineal y C es el número al que llamamos término independiente. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, únicamente con la finalidad de recordar. Tenemos aquí resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado. X cuadrada más 7x más 10 igual a 0. Vamos a resolverlo entonces en el pizarrón. Tenemos x cuadrada más 7x más 10 igual que 0. Bien, en este caso podemos observar que a vale 1, puesto que es el coeficiente que tiene x cuadrada y que al no verse no tiene nada, pero se supone que es un 1. B sería este 7 con todo y el signo, entonces es 7 positivo. Y C sería el número 10 también con su signo, que es positivo. Sustituyendo en la ecuación tendríamos menos el valor de b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces el valor de a multiplicado por el valor de c. Todo esto dividido entre 2 veces el valor que tiene el coeficiente a. Y resolvemos entonces, menos por más es menos 7 más menos la raíz cuadrada. Resolvemos lo que tenemos dentro del radical. 7 al cuadrado es 49, menos 4 por 1, 4, por 10 son 40. Todo esto entre 2 por 1, que es 2. Ahora, volvemos a poner todo, la recomendación es que se vaya haciendo completo. Entonces tendríamos menos 7 más menos la raíz cuadrada de 9 sobre 2. La raíz cuadrada de 9 es 3, entonces obteniéndola, colocamos aquí su valor y entonces dividimos nuevamente entre 2. Por último, vamos a obtener los dos valores de x. Uno será cuando tomemos el signo positivo y hagamos menos 7 más 3 entre 2, y el otro sería cuando hagamos menos 7 menos 3 dividido entre 2. De esta manera voy a obtener los dos valores de x. Menos 7 más 3 es menos 4, dividido entre 2 nos da un valor de menos 2. Aquí hay otra solución, menos 7 y menos 3 nos da menos 10, dividido entre 2 nos da, por último, menos 5. Estos dos son los valores que satisfacen a esta ecuación. Si comprobáramos rápidamente, lo vamos a hacer para uno de los valores, vamos a preferir el número menor, que es el menos 2, aunque es mayor que menos 5, pero numéricamente no lo es. Menos 2 al cuadrado más 7 por menos 2 más 10 nos debe de dar 0. Menos 2 al cuadrado nos da 4 positivo.
más 7 por menos 2 nos da menos 14, más 10 nos debe de dar 0. 4 y 10 son 14, menos 14, efectivamente se comprueba la solución. Esto mismo debe de ocurrir con menos 5, y va a quedar como ejercicio, para poder continuar. La siguiente ecuación es 6x cuadrada más 5x menos 4. Entonces, vamos a quitar esto, y vamos a colocar la otra ecuación. Las ecuaciones de segundo grado indudablemente van a presentarse durante nuestra prueba. Tenemos 6x cuadrada más 5x menos 4 igual a 0. Inmediatamente nos damos cuenta quién es A, B y C. Ojo, A es el coeficiente de x cuadrada y no es x cuadrada. B es el número que tiene multiplicando x y no es x. Muchas veces ese error es muy frecuente. Vamos a evitarlo. Vamos a sustituir nuevamente en la fórmula general. Menos el valor de b, que en este caso es 5, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a por b. Perdón, por c, que es menos 4, con todo y sus signos. Esto lo vamos a dividir entre 2 veces el valor de a, que para nuestra ecuación es 6. X es entonces menos 5, menos por más es menos, más menos la raíz cuadrada de 25. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero los signos. Menos por más, menos. Por menos, más. Una vez que ya operé los signos, entonces ya puedo hacer las cantidades sin tomarlo en cuenta. 4 por 6 son 24, por 4 son 96. Esto dividido entre 2 por 6, 12. Ahora, vamos a resolver esta cantidad, esto que está aquí adentro. 25 más 96 deben de ser 121. Dividido entre 12, y ahora hacemos menos 5 más menos la raíz cuadrada de 121, que es igual a 11. Lo colocamos y dividimos entre 12. Una vez que ya está de esta manera la ecuación, ahora sí podemos encontrar cada una de las soluciones. Recuerden que es tomando primero un signo y después el otro. Vamos a empezar con el signo positivo. Menos 5 más 11 dividido entre 12 y menos 5, ahora con el otro signo que es menos 11 dividido también entre el valor de 12. 11 menos 5 es 6, dividido entre 12 nos da un medio, que es la solución. De igual manera aquí tendríamos menos 16 entre 12, y lo más que podemos hacer es sacar cuarta. Cuarta de 16 es 4 y cuarta de 12 es 3, con lo que hemos obtenido las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado. Recuerden que es así como se van a resolver las ecuaciones de segundo grado. Siguiendo con este repaso, podemos hablar un poco al respecto de del tema de relaciones y funciones. Vamos a recordar cuáles son. Aquí tenemos tipos de funciones, comenzando con la función constante, que era aquella para todos los valores de la variable independiente. Vamos a colocar aquí rápido un ejemplo de cada una. Vamos a ponerlo así. Una función constante sería aquella donde tenemos x y y. Para cualquier valor de x, el valor de y siempre es constante, siempre es el mismo. Este es un ejemplo gráfico de una función constante. Y es igual a una constante. F de x es igual que una constante. Bien, tenemos la función lineal. La función lineal, a pesar de que esto también es una función lineal, vamos a considerarla cuando dicha recta no se encuentre horizontal o vertical. Vertical no sería una función. Entonces aquí, y sería igual a f de x igual a x más b. Es decir, nos representa simplemente una línea recta. Continuando, tendríamos una función cuadrática, donde una función cuadrática es cualquiera que tenga una forma como las ecuaciones de segundo grado, es decir, una parábola, y esta función, que es f de x o y, cualquiera de las dos cosas es igual, sería ax cuadrada más bx más c. Lo podemos relacionar con el tema anteriormente visto, es una ecuación de segundo grado.
Esta es una función cuadrática. Nos ponen aquí, por ejemplo, una función polinomial. La función polinomial va a tener términos desde n hasta n-1, n-2, etcétera. Esta también es 0, 1, 2, etcétera. Se trata de un polinomio de un grado mayor que el 1 y que el 2. Puede ser 3, 4, 5. Y entonces, por ejemplo, este es de tercer grado, puesto que toca 3 veces al eje de las x. En este caso se toca 2 veces. En el caso de una ecuación lineal se toca una sola vez. Y aquí en una función polinomial puede tocar n veces, dependiendo de qué, del exponente mayor de su variable. Por último, la logarítmica y la exponencial. Bien, una función logarítmica sería de esta manera, recordando su ecuación, y de acuerdo a ciertas condiciones tendríamos esta forma, y para la exponencial tendríamos, por ejemplo, b a la x, tendríamos lo contrario, es decir, su función inversa. Entonces, hay que recordar que una función logarítmica siempre va a pasar por 1,0 y que una exponencial va a pasar por 0,1, sin importar el valor de la base, siempre va a ser esto. Entonces, hay que recordar las características más, ¿cómo se dice?, más importantes de las funciones y de las relaciones, recordando que una relación es cualquier, ¿cómo se dice? Una relación es cualquier correspondencia entre dos conjuntos, mientras que una función es necesario que tenga un dominio y un contradominio. Bien, ahora vamos a pasar al repaso de los tipos de ángulos, que también suele ser una pregunta frecuente. Vamos a recordar, los agudos son menores de 90 grados, los obtusos son mayores de 90 grados, pero menores a 180. Un ángulo recto tiene exactamente 90 grados. Un ángulo de 180 grados, aunque no está mencionado aquí, es aquel al que se le denomina ángulo llano. Tenemos los ángulos complementarios, que son aquellos adyacentes que suman 90 grados, y los suplementarios, que son también ángulos adyacentes que están juntos y que suman 180 grados. También vamos a mencionar aquí por último los ángulos entrantes, que son los ángulos que miden entre 180 grados, o bueno, son un poco mayor que 180 grados y hasta los 360 grados. Grados y radianes, radianes y grados, es decir, la conversión de unos a otros. Para ello vamos a recordar únicamente que se resuelve con una simple regla de 3, y vamos a hacer un par de ejercicios para recordarlo. Entonces vamos a tener aquí, primero quitamos lo que hemos puesto y vamos a colocar nuestra regla de 3. El número de grados dividido entre 180 es proporcional, es lo mismo que el número de radianes correspondiente dividido entre pi, recordando que pi es el número de radianes que hay en media circunferencia. Entonces, esta regla también sería conveniente tenerla muy a la mano, es decir, practicarla mucho, porque es muy probable que la necesitemos. Entonces aquí nos proponen algunos ejercicios. Vamos a colocar 30 grados y los vamos a pasar a radianes. Bien, lo único que debemos hacer es colocar el 30 en el número de grados. 30 es a 180, como el número de radianes correspondiente es al número pi. Esta regla nos permite tener 3 valores conocidos y poder conocer el último. Este número está dividiendo, entonces lo voy a pasar directamente multiplicando al otro miembro de la igualdad. Nos va a quedar 30 veces pi entre 180 igual al número de radianes que estamos buscando. Es decir, a cuántos radianes más bien equivale el número
30 grados. Aquí lo que podemos hacer es entonces simplificar. 30 entre 180 nos da un sexto, pi sextos. Esto se puede comprender más fácilmente si lo analizamos de esta perspectiva. Media circunferencia es 180 grados, pero también es pi radianes. De manera entonces que si 30 es la sexta parte de 180, entonces necesitamos la sexta parte de pi para tener esos 30 grados o pi sextos de radian, que sería lo mismo. Si hacemos otro ejercicio rápidamente, podríamos decir, bien, vamos a convertir entonces, ahora es al revés, 6 pi quintos de radian, lo queremos colocar ahora en grados, no sabemos cuánto es, lo vamos a calcular. Aquí es mucho más sencillo, cuando tenemos pi, podemos ya no utilizar la regla de 3, o sea, es opcional, pero creo que hay una forma más simple y que es la siguiente. Hay que relacionar todo el tiempo esta situación. Pi vale 180 grados, de manera entonces que si quiero colocar, o más bien transformar 6 pi quintos de radianes a grados, lo voy a conseguir fácilmente, considerando que si pi vale 180 grados, lo voy a sustituir y entonces me va a dar el resultado en grados. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es hacer esta división. Me da 6 por 36, 6 por 6, 36, llevamos 3, 18, 21, 216 grados. De esa manera entonces estamos recordando cómo se transforman grados a radianes y radianes a grados. Si por alguna situación yo tuviera el número de radianes, como en el último caso, 4.5 radianes, 4.5 radianes, y lo quiero convertir a grados, entonces lo más probable es que sí necesite yo utilizar esta regla de 3. Voy a sustituir, voy a tener grados entre 180, igual que el número de radianes, que son 4.5, entre pi. Y de aquí voy a sacar el número de grados. El número de grados sería entonces 180 por 4.5 dividido entre el número pi. Depende de las opciones que a mí me den durante el examen, voy a saber si esta operación la realizo con puntos decimales o si simplemente se encuentra entre una de ellas. Pero sí puede llegar a ser necesario. En este caso no, en este es más simple, y aquí es probable que sí necesite yo realizar toda la serie de operaciones, 4.5 por 180, y ese resultado dividirlo entre el número pi. Para dividir entre el número pi con fines prácticos, si fuese necesario, lo haríamos entre simplemente 3.14. Con eso vamos a obtener una aproximación que podamos localizar entre las respuestas a la correcta, ¿no? Bien. Ahora, dentro de este repaso, nuevamente, pues vamos a pasar a perímetros, áreas y volúmenes. Es necesario, esto lo vamos a comentar, que conozcamos perfectamente el perímetro del área de figuras planas como el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. El triángulo ya sabemos que es base por altura entre 2, y en el caso del cuadrado y del rectángulo es el largo por el ancho. El perímetro siempre será la suma de sus lados, y mientras que para el cubo, el paralelepípedo y figuras como el cilindro, por ejemplo, sería conveniente conocer su volumen. El cubo ya sabemos que es su lado elevado a la tercera potencia. En el caso del paralelepípedo es largo por ancho por altura, y para el cilindro es el área de su base por la altura, siendo su base generalmente circular, así es que sería pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí también sería bueno conocer el perímetro, no está mencionado, pero el perímetro y el área de un círculo. Ese nos va a sacar también de muchos problemas. Entonces esta cuestión solamente hay que repasarla y tener bien presente esas fórmulas de cada uno de ellos. Vamos a pasar entonces a triángulos, rectángulos.
Aquí en la pantalla vemos son aquellos en los que uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Si tiene uno de los ángulos igual a 90 grados, entonces se dice que es un triángulo rectángulo. Los lados se van a denominar de la siguiente manera. Vamos a recordar que el lado más grande siempre va a llamarse hipotenusa, mientras que los dos lados cortos serán conocidos con el nombre de cateto cada uno. Vamos a pasar entonces al recordatorio del teorema de Pitágoras. La resolución de los triángulos rectángulos es a través del teorema de Pitágoras. Y se enuncia de esta manera: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al valor de la hipotenusa elevada al cuadrado. Como se puede ver en esta fórmula, A y B representan a los lados cortos, a los catetos, mientras que C es la hipotenusa. Aquí tenemos unos ejemplos. Esto es con la finalidad de recordar nuevamente el teorema de Pitágoras. Calcular el valor de la hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos. Nos dicen que A y B valen 3 y 4 centímetros, valen 3 y 4 centímetros respectivamente. Entonces, si A vale 3 y B vale 4, vamos a quitar esto. Siempre hay que tener en cuenta que tradicionalmente A y B, A vale 3, B vale 4, representan catetos. ¿Por qué lo coloqué así? También lo pude haber colocado así, que A valga 3 porque es el más corto y que B valga 4, porque a final de cuentas lo que estamos buscando es el valor del lado más grande, que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo aquí coloqué en lugar de una C, una H, pero es indistinto. Entonces voy a sustituir los datos que sí tengo. A vale 3, 3 al cuadrado, coloco 3 al cuadrado, más B que vale 4 y lo elevo al cuadrado. Primero voy a hacer las operaciones: 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16, en ese orden. Ahora voy a hacer las sumas. H cuadrada sería igual a 25. Finalmente, recordemos que cuando tratamos de despejar una variable, eliminando su exponente, este exponente va a pasar al otro lado de la operación realizando justamente la operación inversa. Lo contrario de elevar al cuadrado es sacar una raíz cuadrada. Por lo tanto, estos son centímetros, H debe de ser igual a 5 centímetros. Esto es recordando el teorema de Pitágoras a través de un ejemplo. Tenemos otro ejemplo aquí que nos dice A vale 9 y B vale 12. A vale 9, B vale 12, y entonces queremos encontrar nuevamente el valor de la hipotenusa. Vamos a hacer lo mismo. H cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. 12 al cuadrado nos dan 144 unidades, mientras que 9 al cuadrado nos dan 81. De aquí se desprende lo siguiente: vamos a hacer la suma. 1 más 4 nos da 5 y aquí nos da 22. Entonces son 225, por lo tanto, la raíz cuadrada de 225 debe de ser igual a 15 unidades. Y de esta manera se resuelven los triángulos rectángulos. Si por alguna razón nosotros conociéramos la hipotenusa y uno de los catetos, entonces vamos a proceder a su despeje. Es decir, sin hacer un ejemplo, más que manipulando la ecuación, vamos a mencionar: si yo conociera a la hipotenusa y alguno de los catetos, de igual manera puedo conocer al cateto faltante. Este que está sumando pasaría restando, y finalmente, despejando el exponente, nos queda como la raíz cuadrada de h cuadrada menos b cuadrada igual que a. De esta forma voy a encontrar siempre el cateto faltante. Va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado
del cateto que sí conocemos. De esta forma, recordamos entonces el teorema de Pitágoras. Vamos a pasar rápidamente a las funciones trigonométricas, que probablemente también sean tema de examen. Y bueno, estas funciones trigonométricas se referían a dos, eran de dos tipos, las directas y las inversas. Las directas son coseno, seno y tangente. Como lo vemos aquí, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa de cualquier triángulo que sea rectángulo. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y finalmente la tangente sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué nos conviene recordar todo el tiempo? ¿Quién es la inversa de cada una? Es decir, la inversa del coseno es la secante. Entonces vamos a invertir simplemente su numerador y su denominador, y entonces en el caso de la secante nos va a quedar como la hipotenusa entre el cateto adyacente. De igual manera, para el seno y la tangente, como ven aquí en la pantalla, tenemos las directas y las inversas correspondientes. El seno lo tenemos como la cosecante, lógicamente, y pues queda al revés, ¿no? Hipotenusa entre cateto opuesto. Finalmente, la cotangente del ángulo es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Todo esto, vuelvo a mencionarlo, en un triángulo rectángulo. Vamos a ver, nos dice aquí, calcular las siguientes funciones trigonométricas. Bien, nos piden el coseno de 30, el seno de 60, etc. Vamos a recordar que para poder calcularlas sin la necesidad de un calculador, contábamos con los triángulos notables, de los cuales hablamos en alguna de las sesiones. Si yo quiero encontrar el coseno de 30, simple y sencillamente tengo que recordar esos triángulos notables. Va a ser también conveniente. Entonces, estamos mencionando todo aquello que sería bueno practicar mucho hasta dominarlo, y que nos pueda garantizar un resultado muy positivo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Los triángulos notables de los cuales hablamos alguna ocasión eran para 45 grados, en donde los lados, los catetos, porque este vale 90, los catetos eran la unidad, y la hipotenusa valía raíz cuadrada de 2. Y el otro era un triángulo en donde este valía 60 grados, este ángulo, este vale 30, y los lados correspondientes tenían el valor de 2, 1 y la raíz cuadrada de 3. Este tenía una deducción de la cual ya hablamos en aquella ocasión, y ahorita nos vamos a limitar únicamente a su empleo. Si nosotros queremos entonces el coseno de 30 grados, sin necesidad de una calculadora, lo vamos a obtener de este triángulo. Es decir, en otras palabras, estos triángulos sería conveniente aprendérnoslos, pero a partir de la práctica continua. El coseno de 30, el coseno, como se acaba de mencionar, el coseno en un triángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa del triángulo. ¿Adyacente a quién? Adyacente al ángulo. Entonces estamos hablando del ángulo de 30. El cateto adyacente siempre va a ser aquel que le ayuda a la hipotenusa a formar el ángulo del cual estábamos hablando. En este caso es la raíz cuadrada de 3. Cateto adyacente entre la hipotenusa. De esta manera calculé el coseno de 30 sin necesidad de ningún aparato. Seno de 60. Bien, el seno de 60 grados sería entonces el cateto opuesto a 60 grados entre la hipotenusa. Como pueden ver aquí, el cateto opuesto a 60 también es raíz de 3 entre la hipotenusa, raíz de 3 entre la hipotenusa. Resulta ser que el coseno de 30 es el mismo valor que el seno de 60. Bien, si ahora yo quiero calcular, por ejemplo, el seno de 225,
el seno de 225 grados. ¿Cómo lo puedo hacer? Bien. En los cuadrantes, el 225 son 180 más otros 45 grados. Así obtendríamos 225. Lo que vamos a hacer es colocar alguno de estos triángulos que quepa aquí. Lógicamente es el primero de ellos. Podemos observar cómo la hipotenusa es este valor. La hipotenusa nunca va a cambiar, es decir, siempre va a ser positiva, mientras que los catetos sí llevan una dirección, valen la unidad, pero en este caso al hacerlo hacia la izquierda, este cateto valdría -1, y este otro cateto al hacerlo en dirección, hacia abajo, también valdría -1. Cuando nosotros calculemos las funciones de este ángulo de 45, en realidad lo que estamos haciendo es calcular las de 225. Si nos piden el seno de 225, entonces bastará con calcular el seno de este 45, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, -1 sobre la raíz cuadrada de 2. De esa manera hemos calculado el seno de 225. Y por último, la tangente de 300. La tangente de 300. Vamos a colocar aquí 300, nos dice que hay entonces aquí un 60. Aquí hay 300, aquí hay 60 grados. Colocamos entonces nuestro triángulo para 60, y de esta manera, entonces el opuesto a 60 es raíz de 3, este vale raíz de 3, aunque como lo hace en sentido negativo, debe de tomar ese valor negativo. La hipotenusa siempre vale 2, positivo, y el cateto adyacente vale 1, positivo. Entonces, si yo quiero calcular la tangente de 300, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí tangente de 300, cateto opuesto entre cateto adyacente, menos la raíz de 3 entre 1, nos queda simplemente menos la raíz cuadrada de 3. De esta manera se usan los triángulos notables y las funciones trigonométricas. Continuando con esto, vamos a recordar la ley de senos y la ley de cosenos. En el caso de la ley de senos, la tenemos en pantalla, nos decía que nos convenía primero establecer en un triángulo no rectángulo, hay que recordar, el teorema de Pitágoras se va a utilizar para resolver triángulos rectángulos. Cuando estos no lo son, entonces echamos mano de ley de senos y de cosenos. En el caso de un triángulo oblicuángulo o no rectángulo, vamos a preferir establecer esto. Como pueden ver en la figura, los vértices tienen letras mayúsculas A, B y C, y opuestos a cada vértice se encuentra su lado, más bien opuestos a cada vértice, es decir, en el lado opuesto, tenemos entonces las letras minúsculas, es decir, el lado opuesto al ángulo A mayúscula se denomina como A minúscula. El lado opuesto a B mayúscula es B minúscula, y así con la letra C. De manera entonces que enunciando más bien la ley de senos, tendríamos que son proporciones donde cualquier lado dividido entre el valor del seno de su ángulo opuesto es proporcional a otro lado también dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Aquí nos lo ponen como A minúscula, que es un lado, sobre el seno de A mayúscula, igual a B sobre el seno de B mayúscula, igual a C sobre el seno de C mayúscula. Para el caso de la ley de los cosenos, la ley de cosenos nos decía que en un triángulo no rectángulo, cualquier lado, aquí no hay hipotenusa, cualquier lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Entonces aquí en la pantalla lo vemos desglosado para cualquiera de los tres lados, es decir, A, B o C. Entonces A cuadrada sería igual a C cuadrada más B cuadrada menos el doble producto de esos dos lados, que en este caso son B y C, por el coseno del ángulo que forman, y el ángulo que forman siempre va a ser
el ángulo A mayúscula, es decir, el opuesto a minúscula. En los tres casos bastaría con despejar esos cuadrados, es decir, colocarlos como la raíz cuadrada del lado derecho de cada una de las fórmulas para obtener el correspondiente valor, ya sea de A, de B o de C. Entonces hay que tomar también en consideración esta situación. Debemos de conocer lo necesario respecto a triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos. Pasando ahora a la cuestión de la geometría analítica, es conveniente recordar algunos conceptos muy básicos, pero tenerlos siempre en cuenta. En este caso vamos a dar inicio con el punto medio. El punto medio del segmento AB es precisamente un punto del segmento que está igual de lejos a ambos extremos. Y dice, esto quiere decir que si en un segmento acotado, el punto medio, acotado quiere decir que está delimitado por un punto inicial y un punto final. El punto medio es el que lo divide en dos partes iguales. Y la fórmula para determinar el punto medio es la que tenemos también aquí en la pantalla. El punto medio es el promedio de las abscisas de los dos puntos, es decir, x1 más x2, aquí se puso como xa más xb entre 2, coma, y1 más y2 entre 2, o como dice aquí, ya más yb entre 2. Es simplemente el promedio. Otro concepto útil y que también sería conveniente tomar en consideración todo este tiempo es la distancia entre dos puntos. Nos dice aquí, la distancia entre dos puntos corresponde a la longitud comprendida linealmente entre dos puntos en el plano. La fórmula se deriva del teorema de Pitágoras y es la que tenemos aquí. La distancia es entonces la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Esto en cuanto al tema de punto. Sería conveniente entonces punto medio y distancia entre dos puntos, estudiarlas mucho. También está la fórmula de la pendiente. Nos dice aquí, de acuerdo a la geometría euclidiana, una recta queda definida por dos puntos. Es decir, a través de dos puntos separados, cualquier distancia puede pasar una y solo una recta. Entonces, para dos puntos que pertenecen a una recta, la pendiente quedaría definida de esta manera. Hay que recordar que la pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal. Y se obtiene como y2 menos y1 entre x2 menos x1. A ver, lo vamos a poner rápidamente aquí, un poco más explicado, porque este es un concepto muy importante. Y de alguna manera es seguro que lo van a preguntar en el examen, ya sea como tal o en algún ejercicio de forma implícita. Así que la pendiente, cuando nosotros tenemos alguna recta, una recta cualquiera, vamos a tomar dos puntos de ella, diciendo, a ver, este es el x1, y1, y por aquí tendríamos entonces x2, su correspondiente y2. Estamos tomando estos dos puntos. La pendiente no es otra cosa más que la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Entonces, para hacer esto, vamos a obtener aquí un triángulo rectángulo, en donde este lado es lógicamente y2 menos y1, y2 menos y1, y este sería x2 menos x1. Así que la tangente del ángulo, porque este ángulo es el mismo que hay aquí, sería simplemente cateto opuesto entre cateto adyacente. Y es a lo que le llamamos pendiente. Cateto opuesto, y2 menos y1, esa distancia entre cateto adyacente. De esta manera es como encontramos la pendiente de una recta. ¿Qué hay que recordar de la pendiente? Cuando es cero, cuando la recta es horizontal, la pendiente es 0. Cuando es vertical, la pendiente es indefinida, no existe. Cuando la pendiente es
menor a 90, todas estas, la pendiente es positiva. Y cuando la pendiente es mayor a 90, es decir, esto también se prolonga hacia acá, de igual manera aquí. Cuando es mayor a 90, entonces es una pendiente negativa. Eso es lo que nos conviene también recordar al respecto de la pendiente. También es bueno, entonces, repasar este tema de ángulo entre dos rectas. Para calcular este ángulo tenemos esta fórmula que es la tangente del ángulo que forman las dos rectas, es la pendiente de una de ellas menos la pendiente de la otra, a la cual le podemos llamar indistintamente M2 menos M1, dividido esta cantidad entre el resultado de 1 menos el producto de las pendientes. Entonces, si las rectas son perpendiculares, quiere decir que el ángulo va a valer 90. Y como acabamos de decir, la pendiente de 90 quedaría indeterminada. Si no es de 90, entonces el ángulo que nos están cuestionando siempre va a ser el ángulo menor que se presenta al intersectar dos rectas. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si nosotros tenemos dos rectas que no son perpendiculares, aquí tenemos un ángulo pequeño que es el mismo acá, pero tenemos un ángulo mayor. El que nos piden siempre va a ser el ángulo menor. Ese es el que nos van a pedir. Bien. Por último, vamos a hacer un recordatorio respecto a rectas y puntos notables en los triángulos. Esto generalmente se llega a preguntar de manera conceptual más que de manera analítica, porque lleva mucho tiempo en realidad encontrar medianas, alturas, etcétera, y sus intersecciones correspondientes. Así que lo que vamos a hacer es entonces recordar estas rectas y estos puntos notables en los triángulos. Vamos a comenzar entonces con las medianas. Dice aquí, las medianas de un triángulo son rectas que unen el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. Aquí las estamos viendo, ¿no? Cada una tiene su color. Dice, unen el punto medio de cada lado con su vértice opuesto. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular el punto medio, por decir algo, entre A y B, como lo vemos aquí, el punto medio, y ese punto unirlo con el vértice, opuesto. El punto medio entre A y C, y unirlo con su vértice también opuesto, de igual manera con el punto medio de B y C, y unirlo este punto con el vértice A. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que estas tres rectas se van a intersectar en un mismo punto. Siempre va a ocurrir esto. Entonces, las medianas son las rectas que unen el punto medio de un vértice, el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Y el punto en donde se intersectan se conoce como baricentro. También es el centro de gravedad del triángulo. Bien, ¿por qué menciono estos puntos y rectas notables de los triángulos? Porque muchas veces se dan también esas preguntas de decir, a ver, el punto en donde se intersectan las medianas es, y entonces ponen varias opciones. El punto donde se intersectan las medianas es el baricentro. ¿Qué son las medianas? Ya hemos visto. Bien, continuando, ahora dentro también en un triángulo vamos a ver que son las llamadas alturas. Las alturas de un triángulo son rectas perpendiculares a cada lado del triángulo, como lo podemos ver aquí, y que pasan por el vértice opuesto a dichos lados. El más sencillo aquí de visualizar es la recta que dice C', es perpendicular al lado AB, que es el horizontal. Entonces, es una recta
que va a ser perpendicular al lado, en este caso AB, y que necesariamente pase por el vértice opuesto, que es C. Si observamos, pasa lo mismo con las otras dos. Por ejemplo, en el lado AC tenemos una recta perpendicular a este, que dice punto B' y punto B. El punto B es el vértice. De igual manera, en el lado B y C, tenemos la recta AA', que es perpendicular y pasa por dicho vértice, por el vértice A. Estas rectas también se encuentran en un solo punto. Este punto se conoce como ortocentro. Entonces, a manera también de pregunta, en cómo se llama el punto en donde confluyen las alturas de un triángulo, es el llamado ortocentro. Ese tipo de cosas tenemos que, pues sí, memorizarlas de alguna manera, ¿no? Nos va a ayudar. Continuando, vamos a llegar a las mediatrices. Las mediatrices son rectas que pasan por el punto medio de cada lado de un triángulo, pero de forma perpendicular a dichos lados. Esto podría un poco llegarse a confundir con las alturas. Sin embargo, hay que darnos cuenta que en el caso de las alturas, la recta es perpendicular a todos los lados, sin necesariamente pasar por el punto medio. En el caso de la mediatriz, sí lo hace, es decir, se basa en que pase primero por el punto medio y que sea perpendicular a dicho lado. En la imagen podemos ver esta situación en donde tenemos los puntos medios de cada uno de los tres lados, pero las rectas son perpendiculares, de manera entonces que no pasan, es más, ninguna de ellas, como pueden observar, ninguna de ellas va a pasar a través del vértice opuesto. Sin embargo, también estas rectas se van a intersectar, es decir, se van a encontrar las tres en un mismo punto. Este punto se le llama circuncentro. El punto en donde se intersectan las mediatrices se le denomina entonces circuncentro. ¿Qué característica tiene el circuncentro? Bueno, como se puede ver aquí en la imagen, el circuncentro es precisamente el centro de una circunferencia que pasa por los tres vértices de dicho triángulo. En otras palabras, es un punto que se encuentra justamente a la misma distancia de cada uno de los tres vértices. Bien, entonces de esta manera es como se encuentran las mediatrices y el punto en donde dichas mediatrices se intersectan. Por último, las bisectrices. Las bisectrices de un triángulo son rectas que dividen exactamente a la mitad de cada ángulo interno del triángulo. Bien, estas bisectrices son rectas cuyos puntos siempre se encuentran a la misma distancia de cada uno de los dos lados, es por ello que dividen justamente a la mitad a cada uno de estos ángulos. Y el punto de intersección de las llamadas bisectrices se denomina incentro. El incentro es el centro de una circunferencia que queda inscrita dentro de un triángulo, como lo vemos aquí en la imagen. Es decir, esa circunferencia que se ve ahí es tangente a cada uno de los lados del triángulo. De manera que podríamos considerar entonces que ese incentro es un punto cuyas distancias a cada uno de los tres lados es exactamente igual. Entonces, nuevamente, como una pregunta, ¿cómo se llama el punto en donde se localizan, en donde se encuentran las bisectrices de un triángulo? Es el incentro y corresponde al centro de una circunferencia inscrita dentro del triángulo y que lógicamente entonces es tangente a cada uno de estos lados. Bien,
Todo este repaso fue con la intención de que ustedes puedan reforzar justamente los temas que les haga falta, que se imaginen más o menos cómo pueden ser los cuestionamientos en el examen y que, bueno, cada quien vaya haciendo conjeturas respecto a lo que va aprendiendo de cada uno de los temas. Bien, esta ha sido la segunda parte de nuestro repaso general. Espero que sea de utilidad. La recomendación de siempre, sigan practicando. Les deseo la mejor de las suertes y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias y hasta luego.